Pues, bueno, yo digo, primera vez que entrevisto al general Soto Jiménez, siempre quise hacerlo, lo repito de nuevo, por muchas razones, aprendizaje, experiencia, y bueno, y el tiempo se va, tenemos que hablar de política, pero quiero presentar el libro La Fuñenda. Este es un libro de, supongo, corte histórico. No, es un glosario de palabras populares, refranes y dichos añejas o recientes que se usan en la política dominicana, que se usaron y se siguen todavía usando. Claro, muy bien. Ese es un glosario. Vamos a ver las 58 leyes del poder de Juan C. Esta también debe ser de corte popular. Sí, pero también eso es el famoso libro aquel de las leyes del poder que se hizo muy popular. Claro. Naturalmente, que es una aplicación de los refranes, de lo que decía Juan Bosch, de los refranes populares, sabiduría popular, que sirven para aplicar esas leyes, que son leyes fundamentalmente políticas. Exacto. Y el machete, carajo, ¿y este? Ese es mi nuevo libro, tiene muy poco tiempo que salió. Es un libro sobre la polémica y controversial vida de un personaje que se llamó Pedro Santana. Ok. Sí. Bueno, es que no me va a dar tiempo. A propósito de Pedro Santana, hubo un general retirado, muy amigo mío, él venía al programa, y yo un día le dije, general, cometí ese error, se puso guapo. Sí. Digo, pero ¿por qué? Él era santanista, porque era militar. Sí. En la Academia de la Carrera enseñan en la doctrina militar de Pedro Santana, no la de Luperón ni la de cualquier otro general. Eran generales de calle, no eran generales con formación académica. Entonces yo digo, cuando yo le dije eso a él, el hombre cambió el rostro. Sí. Ya él murió. Porque yo le dije, ¿por qué si Pedro Santana fue esto y esto? En la Academia de las Carreras, lo que enseñan es la doctrina de Pedro Santana. Sí. Y el hombre, no sé, cambió de rostro. ¿Qué usted me dice? No. Mira, yo creo que hay una deformación con respecto a eso. Pero déjame decirte, una deformación en la que yo, en una ocasión, te puedo contar la neta, te caí. Porque, ¿qué piensa la mayoría de los ciudadanos o de los civiles de eso que tú has dicho? Que el ser militar significa ser santanista. Sí. Y yo te digo... Si hacen una encuesta, lo van a ver. No crea. Óyeme, yo lo que pienso es que eso se debe a esos lazos indeseados e indeseables del pasado, donde las fuerzas militares siempre fueron un instrumento del autoritarismo clásico dominicano. Nada que ver con el concepto militar de la democracia. Tú sabes que en la democracia realmente... Ha cambiado en la academia. No, porque en la academia no, es que fíjate, eso que te decía, debí traerte. Es más, cuando salga de aquí, te voy a traer otro libro mío que habla de eso. Se llama Las Memorias de Trancagil. Pero de un hombre civilista, que yo sepa, para el militar. Pero fíjate, que no. pero para que tú veas cómo es la cosa, eso es una asociación, ¿verdad? La que tú has hecho, que no es inapropiado, digo, es producto de ese sesgo cultural que yo tengo. No, y del desconocimiento. Yo te voy a decir una cosa, cuando yo ingresé a la promoción que yo ingresé, bueno, hay que comenzar porque la academia se llama Academia Militar Batalla de las Carreras, en honor a la gloria militar fundamental de Pedro Santana, que fue la Batalla de la Carrera. Correcto. Inclusive anda por ahí un discurso en YouTube de inauguración del discurso de Trujillo, ¿verdad? Sobre, donde se pinta como el Santana de la época, ¿verdad? Es un lío. Ahora sí, pero hay un problema. El problema es, mira, la promoción de yo ingresé, ¿sabes cómo se llama? Capitán General Pedro Santana y familia, ¿verdad? Sí. Y ahí en el nombre de las promociones hay militares, hay Luperón, y no solamente restauradores, sino también anexionistas, héroes de la independencia, la mayoría héroes de la independencia. Entonces, yo lo que te digo es que esa asociación con el autoritarismo, con el despotismo, ¿verdad? Eso es un asunto que ha ido evolucionando del pasado. Y mira, ¿tú sabes cuál es el nuevo concepto real en operaciones de las Fuerzas Armadas? No de aquí solamente, sino a nivel continental. Ya ha pasado, ese pasado, ya ha pasado, esa restauración. De los 70. No, y de los gobiernos militares y del militarismo. Yo te digo que el nuevo papel
es servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. Y una cosa que yo repito mucho y que debo repetirla también, para comprender los procesos, pero no lo de antes, sino lo de ahora, que los militares no trazan la política. En democracia no trazan la política. Debería ser. No, es el ¿por qué? Oye bien, Mira, un simbolismo, de un minutito. sí. Hay un simbolismo de gente como yo, que no ha sido militar sino otra cosa. Cuando era muchacho, claro, claro. hasta un momento, los políticos, los presidentes daban con 14 militares, Claro. 20. De repente Leonel Fernández comenzó sin... Totalmente. Pero luego volvió con Sí, militares. sí, pero óyeme lo que pasa. Danilo lo quitó, Fíjate, Hipólito lo y se tenía. volvió a poner, pero oye lo que pasa. Luis Oye, no lo tiene, fíjate qué interesante. por suerte. A veces, yo no sé, ¿usted es abogado? Sí, Bueno, tú sabes que hay una cosa que se llama derecho comparado, ¿verdad? Hay que usar la figura. ¿Tú sabes desde qué año está prohibido que el presidente de los Estados Unidos ande con militares uniformados? ¿Desde cuándo? Desde el 47. Nunca lo Desde han hecho. 1847. ¿Tú sabes lo que significa eso? Para evitar eso. El simbolismo. Que significa muchas cosas. Claro. Que significa muchas cosas. Esos símbolos es inadecuado totalmente. Fíjate, qué bueno que tú hayas dicho que eso lo eliminó el presidente Fernández. ¿Tú En sabes el por qué? 96. Un civilista total. Porque todos usaron la figura en una o menor grado, pero él lo eliminó. ¿En virtud a qué? A que se cumpliera ese signo de la democracia y del civilismo. Porque una de las figuras claves, y usted lo sabe muy bien, de nuestra Constitución desde el 44, es precisamente que el poder lo tiene no las armas, ¿verdad?, sino las figuras que son civiles, fundamental, la supremacía del poder civil sobre el poder militar, legalmente constituido. Claro. Entonces, eso que parece que ha tomado mucho tiempo en comprenderse, yo me atrevo a decirte que es una realidad. Es una realidad. Cada vez más importante esa realidad, pero todavía quedan rezagos, y sobre todo, ¿tú sabes dónde están esos rezagos? De manera real, no en la organización. ¿Tú sabes dónde están los rezagos? En el imaginario de poder de los dominicanos. Fíjate que es una figura constante, mi querido amigo, de que esos coroneles que se casan con la historia, esas figuras mesiánicas, la gente, yo a veces me sotorrío cuando oigo decir la cantidad como un caso de excepcionalidad. En la lista de nuestros presidentes, un ejercicio simple, no de investigatorio histórico, ¿cuántos han sido generales? Muy pocos. No, todos. No. Todos óyeme, desde el primero. Bueno, antes de Trujillo. No, yo estoy hablando. Después de Trujillo. Pero claro, estoy hablando desde la fundación de la República hacia nuestros días. Pero todavía hacia nuestros días. Fíjate que en el 65 hubo presidentes militares. No sé si me explico. Sí, claro, ¿verdad? Pero de uno y de otro bando, ¿verdad? Cuando digo de uno y de otro bando, estoy hablando precisamente del gran dilema de la dominicanidad, del dilema, ¿verdad? Entonces, fíjate, eso se fue. Mira lo que tú dijiste hace un momentico. Tú dijiste, bueno, pero en su secretaría, que yo diría, en ese gobierno en el que yo fui secretario de la Fuerza Armada, porque sin la autorización de él o de ningún presidente hubiese podido hacer eso. Hubo miembros de la izquierda, revolución. Hay un gran número de graduados de ese curso de altos estudios que son de la izquierda, pero hubo profesores también que fueron de la izquierda, ¿verdad? Entonces, óyeme, hubo candidatos presidenciales, hay que volver a mencionar al presidente Fernández, que fueron de los primeros catedráticos que fueron a exponer al curso de Estado Mayor, al curso de altos estudios, fueron a exponer cuál era su plan de defensa y seguridad. Porque usted supuestamente no va a manejar los asuntos de defensa y seguridad cuando sea presidente de la República. Entonces el pueblo y los militares tienen que conocer cuáles son sus proyectos. Sí. Pero yo creo que uno de los grandes aportes de Leonel Fernández como presidente ha sido eliminar el militarismo de la escena pública, porque eso le da un ánimo a los militares. Sí, y fíjate donde la gente... Él lo ha dicho
y lo ha repetido. Hubo un discurso del presidente Fernández hace poco que él habló, o estuvo hablando, para explicar su primer gobierno, donde él creó las condiciones favorables de empeño para los otros, que por cierto hay que subrayar que el presidente Fernández en su segundo gobierno estaba en la oposición. Siempre todos sus gobiernos fueron por el voto popular, pero en esta ocasión, en el segundo gobierno, estoy hablando en el gobierno del 2004, vino desde la oposición, sin las excelencias del poder, ¿verdad? Entonces, fíjate un detalle, en ese discurso que yo me estoy refiriendo, el presidente Fernández, tú sabes lo que habló. Primero habló de su maestro, que era el profesor Juan Bosch, del concepto que tenía Bosch y de cómo, oye, qué interesante esto, el manifiesto de principios de los expedicionarios del 14 de junio, que fue lo que trató de poner en su gobierno el profesor Bosch, y cómo por tocar fibras que tocaba ese manifiesto, entonces lo derrocaron. Claro, ahora, ¿qué lo lleva? Ahora, ¿qué lo lleva déjame usted, decirte general? que es interesante, para concluirte la idea. Fíjate cómo entonces dice después que la Fuerza del Pueblo, el nuevo partido, estaba basamentado naturalmente en los ideales de su maestro. ¿Y tú sabes cuál es la otra figura que él menciona? Manolo Tavares Justo. Bueno, el PTD es originario de la línea roja de eso. Claro. General, ¿qué lo lleva a usted a apoyar ahora a Leonel Fernández? Usted fue embajador del gobierno de Danilo Medina. Sí. Sin embargo, veo que ahora prefiere unirse, integrarse al partido Fuerza del Pueblo ya. Yo tengo la convicción ciudadana de que hay que construir una voluntad política que puede enfrentar y corregir las graves dificultades que estamos pasando. Entonces, en eso yo soy coherente. Mira, yo no he pertenecido a ningún otro partido que no sea al que pertenezco ahora. Porque yo, cuando salí de militar, entonces, primero constituí la Fundación Quinta República, y luego esa fundación, que existe todavía con los mismos principios, entonces fue transformándose en un movimiento político. Entonces, fíjate una cosa, eso, para evitar las imágenes aquellas del clientelismo. Y sobre lo que tú dijiste, sobre que es interesante eso, y es bueno muy aclararlo, o sea que agradezco tu pregunta. Fíjate, yo fui embajador del gobierno anterior, cosa que agradezco, pero producto de un acuerdo político, no con el PLD, sino con el PRD, ¿verdad? Nosotros fuimos convocados a un acuerdo opositor que nosotros enunciamos primero en una rueda de prensa a principio del tercer gobierno del presidente Fernández, y yo sugerí que ese frente opositor, atípico, porque los frentes opositores siempre se hacen en las elecciones, entonces fuera liderado por el partido en esa época, ojo, mayoritario de la oposición, que era el PRD. No podíamos pretender que lo dirigiera Quinta República, ¿verdad? Y entonces el ingeniero Miguel Vargas, a la sazón presidente de ese partido, acogió lo dicho en esa rueda de prensa, y entonces nos convertimos en aliados. O sea que yo no fui aliado, yo no llegué a la alianza con el PLD, ¿verdad? Que me hubiese gustado en ese momento hacerlo. Pero usted, ya nos vamos, pero quiero... Sí. ¿Usted no teme ser víctima de alguna situación que se dé ideológica o de comportamiento de la Fuerza del Pueblo en estas elecciones o a futuro, que le hagan daño a su imagen, que usted tiene una imagen muy positiva? Sí, la política es muy variante. Mira, querido amigo, también... Y usted es un hombre de la historia. Sí, una pregunta muy importante. No creo, porque fíjate algo, tú no puedes, no en esta actividad, y estamos en los prolegómenos, ¿verdad? La primera condición es que a todo lo que yo me entrego, siempre me he entregado con mucha vehemencia, no simplemente para figurar, ni para satisfacer egos, nombradías y canonjías. Yo lo que te digo es que yo sobrepongo
ante esas circunstancias, porque esos riesgos existen, lo que tú estás diciendo, alguien dijo una vez, en sentido general, que pasar por la política, y yo digo, agrego la politiquería, sin mancharse en cualquier circunstancia, es algo muy difícil, ¿verdad? Pero yo creo que los intereses nacionales están por encima, muy por encima, inclusive de ese tipo de conveniencias y aprehensiones, ¿verdad? Yo creo que siguiendo la doctrina de uno de los padres de la democracia, que era Solón, que él decía que el principal deber ciudadano, el principal pecado ciudadano era no participar en el debate. Y entonces, por eso yo di ese paso, creo en el liderazgo experimentado, visionario. O sea, usted llegó para quedarse. No, yo llegué para quedarme. Y fíjate que yo no simplemente, mi movimiento político es un aliado. Yo ingresé a la fuerza del pueblo. Claro. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro programa dentro de 15 o 20 días. No, pero óyeme, tú recuerdas una cosa. Tú realmente por tu apellido tienes que ser sureño. No, cibaeño, Ramírez. Bueno, pues somos Grullón. entonces coterráneos de la tierra de María Santísima. Sí, entonces yo te quiero por decir ahí. una cosa. Allá en el Cibao se dice que si me tocan, bailo. Si me invita, vengo. Muy bien, gracias al general retirado José Miguel Soto Jiménez. Y bueno, sí, porque tenemos que seguir hablando de política, del riesgo de la política para un hombre como usted. Claro, claro. Porque político puede ser cualquiera en este país. Sí. Mucha gente no estudia, pero se mete a político. Sí. Y Pero se gradúa cuando le dan un puesto. Yo te repito que Pero esos usted riesgos, óyeme, en política, Soto ni teme ni odia. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que hay que aceptar esos riesgos, porque por encima de esos riesgos está el interés nacional, el interés de la República Dominicana. Muy bien, gracias por haber venido al programa aquí, José Miguel Soto Jiménez, y nosotros pues le agradecemos su vehemente paciencia. Gracias por haber estado en el punto. Gracias por venir, general. Siempre. Hasta la próxima.